Buenas. Ay. Ay, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén terminando bien el año. Eh, es como raro porque yo vengo pensando, obviamente, hace un mes, calculando a ver cuántos episodios quedan, de qué puedo hablar los últimos episodios y demás. Pero es raro saber que estoy diciendo por última vez en el año y en unos meses buenas. Tipo que estoy empezando un episodio o lo que sea. Es como raro, no sé, seguramente me pasó lo mismo el año pasado, porque es el hecho de saber que por unos meses no voy a estar dedicándole mi creatividad a esto. Porque justamente necesito dejar de ponerle creatividad a esto por un segundo, o sea, un segundo no, por unos meses, para después tener más ideas y qué sé yo. Yo eso lo hice, o sea, no sabía si lo iba a hacer el año pasado y decidí hacerlo porque cuando estaba terminando el año me pasó que sentía como que no tenía más ideas de qué hablar. O en realidad no es que no tenía más ideas, sino que sentía como que no tenía más nada para hablar. Entonces dije, bueno, me tomo un descanso, hago otras cosas. Es más, en ese descanso empecé a subir videos en YouTube, tipo, porque lo empecé a hacer en enero, hablando sobre libros únicamente. Eh, y puse mi creatividad en eso. Puse mi tiempo también en leer, porque es como, yo esto estoy segura que lo debo haber hablado el año pasado, pero es como, si uno lo piensa, en mi cabeza está, por ejemplo, las ideas de los videos para YouTube, porque yo sigo haciendo videos en YouTube, por más que ahora no haya, porque no, literalmente no tengo el tiempo para grabar. Pero pongo mi creatividad en eso, en que se me ocurran cosas, en contenido, en qué libros puedo leer, en qué cosas puedo hacer, en el podcast, de qué puedo hablar, qué puedo decir. Después es tipo que yo estudio, entonces ya de entrada tengo que leer un montón y es como que a mí me pasa que cuando estoy, no sé, mentalmente agotada o estresada o lo que sea, me cuesta mucho ponerme a leer. Eh, y eso es algo que, bueno, me di cuenta, en realidad lo sé hace un montón, pero como que ahora noto lo que eso genera cuando me encuentro con que no tengo nada para hablar en YouTube. Y no necesariamente es que no tengo nada, sino de que no estoy leyendo como quizás leí durante todo el año. Porque me cuesta más, porque tardo más, porque quizás los libros no me terminan enganchando. Entonces, nada, es como que son muchas cosas y por unos meses está bueno ponerle un parate a esto para después volver con más cosas, que fue incluso lo que me pasó y la verdad, tengo que decir que este año, primero que no fue como el año pasado, siento que el año pasado hubo más veces que no hubo episodio que este año, tendría que ponerme a contar, no lo voy a hacer. También siento que este año también se mantuvo a la altura de los primeros episodios, o sea, hablé de cosas que yo considero que fueron bastante interesantes. No sé, me pintó reflexionar sobre la superficialidad. No sé, sobre los duelos hablé también, que eso es muy interesante y es algo que siento que puede ayudar a mucha gente. Eh, Hablé, bueno, sobre lo que me pasa a mí con esto. Sobre, bueno, o sea, siento que también eso fue mucho más personal, ¿no? O sea, siento que en este año conté muchas más cosas sobre mí y siento que esas cosas hicieron que más gente venga a escuchar el podcast, cosa que el año pasado no, pues si bien yo hablaba de cosas que pueden llegarle a todo el mundo, eran cosas con las que quizás uno no siente, bueno, me siento identificado con esto. En cambio, por ejemplo, ¿no?
el episodio donde cuento lo de salir del closet y lo que me pasó a mí y cómo yo lo viví y las cosas que me hicieron, son cosas donde un otro se puede sentir identificado o le puede hacer bien porque quizás está pasando por cosas similares. O sea, hice más episodios de ese estilo. Siento que también fue como más, me sale el término servicial, pero no es servicial, pero como que el podcast de este año yo tuve la intención de ayudar al otro que puede estar escuchándolo. En el sentido de, por ejemplo, cuando hablé de los duelos, quizás hay alguien que estaba pasando por algo de ese estilo y le viene bien escuchar algunas de las cosas que yo digo ahí. Lo mismo con salir del closet, lo mismo con esto de... Yo había hablado de un episodio que le puse El tren solo pasa una vez, que es esto de las oportunidades que se nos dan tipo en la vida, que a veces creemos que no va a pasar nunca más y en realidad sí pasa después. Hablé sobre, también esto lo hice igual más, me parece a principio de año, que hablé sobre la paciencia, que yo dije que este año iba a ser así, que yo este año iba a tener que aprender a tener paciencia. Y es algo que lo confirmo hoy que ya llegué a fin de año. Fue el año de aprender a tener paciencia y seguir aprendiendo, porque es algo que ahora, por ejemplo, yo creo que también, o sea, el año que viene, muy probablemente sea, en vez de aprender a tener paciencia, va a ser aprender a lidiar con la impotencia de no poder hacer nada. ¿Por qué? Porque la situación del país nos va a llevar a eso. Por lo menos a mí me va a dar impotencia. Ya estoy sintiendo un poquito la impotencia de no puedo hacer nada con todo lo que está pasando. ¿Qué mierda votaron? Tipo, yo ya estoy así. Pero hay que aprender a lidiar con eso, porque si no, yo a mí, por ejemplo, me vienen pasando. Ayer lo hablé con una compañera del trabajo. Yo salgo del trabajo, abro Twitter y me deprimo. Y no, o sea, no lo estoy exagerando, me deprimo en serio porque veo una cosa nueva, porque la verdad es esta, yo en el trabajo estoy completamente aislada, son 4 o 5 horas que yo estoy aislada de todo, lo único que veo y lo único que sé es la gente que viene a comprar, que yo la tengo que atender, después las 500 millones de cosas que yo tengo que hacer en el lugar, o sea... Son un montón de cosas y yo no tengo idea de nada. O sea, la única vez que tuve idea de algo fue porque lo habían puesto en la computadora, que fue la asunción del presidente. Escuché muy por arriba el discurso, o sea, no me enteré de nada. Lo mismo con, no sé, hace poco hubo una manifestación enorme, no me enteré de nada, de cómo fue durante todo el día, nada. Sí sabía que estaba porque yo me había levantado más temprano y lo vi, pero... me aísla completamente. Entonces cuando salgo y veo lo que pasó en el día, digo, la puta que lo parió. Y aparte yo ya llego tarde, porque obviamente yo salgo a la noche a veces y digo, bueno, ¿qué pasó hoy? No quiero saber qué pasó hoy, porque aparte no solamente veo lo que pasó hoy acá, sino que veo lo que pasa hoy en Brasil, que es completamente opuesto, que les está yendo bárbaro. Y digo, la concha de la lora, ¿por qué no nació en Brasil? ¿O por qué la gente de acá no piensa como en Brasil? Entonces, nada, me deprimo abriendo Twitter. No quiero abrir más Twitter, pero no puedo dejar de abrir Twitter porque tengo un problema. Porque en realidad yo soy generación Twitter, o sea, no puedo vivir sin Twitter. Pero siento que va a ser así. El año que viene va a ser lidiar con la impotencia de no poder hacer nada. Lidiar con el enojo, porque realmente es esto. Yo, por ejemplo, me pasa que yo estudié y estudio. Entonces, yo, por ejemplo, como estudio letras, yo veo cosas en los discursos que cualquiera que no estudia letras no las ve. Yo veo cosas en las palabras que cualquiera que no está en la misma que yo no las ve. Y no solamente eso, sino que yo ya lo dije acá, ¿no? Pero, por ejemplo, al presidente, yo lo tengo calado desde 2017. O sea, lo tengo muy visto al tipo. Yo sé quién es, yo sé qué hizo y sé qué es lo que quiere hacer. ¿Por qué? Porque lo vengo escuchando de 2017, cuando iba a la tele y puteaba a Macri, a Caputo, que hoy lo tiene de ministro, pero los puteaba a todos
a todos y él era abiertamente anarquista. Él no cree en el Estado, para nada. Entonces, ¿qué es lo primero, obviamente, que va a hacer? Porque él agarró la parte del libertario, porque nadie es anarquista. Porque, aparte, no solamente eso, sino que los que somos anarquistas somos conscientes de que eso en este mundo no se puede aplicar, porque quedas completamente aislado. Es lo mismo que el comunismo, por ejemplo. No puedes tener un país comunista porque automáticamente quedas aislado del resto de países y te vas a terminar fundiendo, porque funciona así. Hoy en día no se puede hacer eso. Entonces, él se pegó a las ideas de la libertad y que no sé qué, todo bolazo, para después meterse de fondo y hacer cosas anarquistas. Que, a ver, uno que es anarquista dice, bueno, interesante, ahora... No es cualquier anarquismo, es el anarcocapitalismo. Entonces, tenés un país con aproximadamente 47 millones de personas, de las cuales un mínimo porcentaje son los empresarios, o sea, los capitalistas, y son los que se van a llevar toda la guita. Porque no es solamente que, voy a privatizar. No. Son unos pocos que la van a levantar en pala, se la van a llevar porque la van a fugar, no va a quedar acá esa plata. Y de paso, todos los clase media baja y la clase media, que ya en realidad para mí no existe, pero bueno, la clase media baja, se van a cagar de hambre, porque ellos, y me incluyo yo en ese grupo, no somos los dueños de las empresas importantes, no somos los que manejan los precios. Porque aparte, también no sé por qué o sea, yo sí sé, en realidad, porque la gente es analfabeta, la gente no sabe, pero es muy sencillo. Es muy sencillo, pero le hicieron creer a la gente que el mercado se maneja solo. Y eso uno lo puede aprender en el secundario. Si arranca el CBC, lo ve en el CBC por las dudas de que no lo hayas visto en el secundario. Y con toda la información de economía que te dan, es imposible que vos te creas que el mercado se maneja solo. Es imposible que, menos en un país como este, que por ejemplo las prepagas son contadas con los dedos de las manos, las obras sociales también, digan, no, se va a manejar solo el precio de las prepagas. A ver, son 5 que se juntan un día, una tarde, en un cafecito, pactan un precio, ponen todo lo mismo porque no les es rentable que uno pierda plata y el otro gane más. Es mejor que ganemos todos y ya está. No hay problema. Entonces, ¿qué hacen? Pactan un precio y vos te la comes doblada. Pero le hicieron creer a la gente que eso no es así. Ay, no, porque yo entonces me quedo sin prepaga, va a bajar el precio. Las bolas. Entonces, terminé hablando de esto porque estoy sacada, porque me da mucha impotencia. Son cosas que yo digo... Recién empieza, eso es lo peor de todo, porque lo que también da impotencia y un poco también es intriga es qué va a pasar el año que viene. Porque si esto es recién ahora, el año que viene, ¿qué carajo va a pasar? Esto va a llegar a durar 4 años, porque yo también es algo que anticipé. Este gobierno, con todas estas cosas y las otras que dijeron que quieren hacer también y que en algún momento las van a hacer porque si no, entre ellos mismos van a tener problemas porque son las cosas que ellos quieren hacer, no puede durar más de 6 meses esto. No puede. Realmente no puede durar más de 6 meses. Entonces, si pasa eso, porque también, por más que a uno le guste o no le guste el gobierno, que un gobierno dure 6 meses o dure 1 año y salga, o sea, renuncien o lo que sea, o lo saque la gente, da igual, es un problema. Es un problema. No está bueno que un gobierno dure 6 meses, 1 año y tener que hacer elecciones de vuelta y 500 millones de cosas más. O si renuncia al presidente, que agarre la vice. Son problemas esos. Y yo estoy segura que este país no está para afrontar ese tipo de problemas, de no tener un presidente. O sea, es lo mismo, por más que haya la gente que está afuera quejándose en la calle, que dice que renuncia el presidente, lo dice por bronca, pero si lo piensan 2 segundos,
No está bueno. No está bueno que renuncie un presidente. No está bueno. Pero tampoco están buenas las cosas que están haciendo. No están para nada buenas. Sacando, ya, o sea, me puedo quedar todo el episodio hablando de si es constitucional o no. El decreto, después la ley que sacó, y todas las pelotudeces que están dentro del decreto y la ley que sacó. Siento que el año que viene va a ser duro. Va a ser duro. Este año fue como un poco la prueba de la paciencia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que venía diciendo antes? La paciencia, bancarse, por ejemplo, yo este año, a principio de año cursaba a la mañana y desde mi casa hasta la facultad, los viajes a la mañana son una poronga. Es imposible llegar a tiempo a la mañana. También me pasó de ir tipo 5 de la tarde. Es imposible llegar a tiempo cuando tenés que cursar a las 5 de la tarde porque es un quilombo, te pasan los colectivos llenos que no te dejan subir, que igual, o sea, no te dejan porque no podés subirte. Y era como, bueno, me armo de paciencia, salgo media hora antes, tampoco alcanza. Bueno, salgo 45 minutos antes, tampoco alcanza. siempre pasa lleno el colectivo. Entonces fue como, bueno, la paciencia, lidiar con las frustraciones también este año. También, por ejemplo, esto de la paciencia, a mí fue con el trabajo, que yo igual no es este año, viene de años anteriores. Mi búsqueda del trabajo, ustedes saben, si escucharon el año pasado el podcast, yo vengo desde el año pasado y más, tipo para atrás, buscando trabajo, y me costó un montón de tiempo conseguir un trabajo en blanco. Todo lo que me aparecía era en negro. Es la oferta que hay porque los tipos no quieren pagar impuestos. Entonces, yo como por suerte no tenía la necesidad de que, bueno, necesito la plata, necesito el trabajo urgente porque nos estamos cagando de hambre en mi casa, me pude dar el lujo de esperar a conseguir algo en blanco. Pero hay gente que no. Hay gente que lo necesita ahora el trabajo. Entonces va a agarrar cualquier mierda. Y lo peor de todo es que cuando conseguís algo en blanco, tiene un montón de cosas negativas. Y no lo estoy diciendo por el trabajo que tengo ahora, sino en general. Tienen un montón de cosas negativas. Un montón. Que vos decís, ¿vale la pena? O sea, te llegás a cuestionar si vale la pena tener trabajo en blanco. Después también tener paciencia con todas las cuestiones burocráticas y de trámites que uno tiene que hacer de AFIP y de obra social, todas esas cosas. Paciencia. Yo estos últimos, no sé si lo llegué a decir en el podcast, la verdad, creo que sí. Creo, en realidad no sé, estoy dudando ahora. Y tuve como un momento de estrés fuerte esta última semana. Incluso hubo un día que entré 1 hora antes al trabajo porque me confundí el horario. Como si fuera, bueno, que me encanta trabajar, quiero laburar, no sé, 8 horas más. Entonces, nada, entré 1 hora antes, pero porque estaba muy estresada. Porque no podía solucionar estos problemas que se iban presentando, estas cosas que yo quizás, por ejemplo, me tomé un tiempo, las 2 primeras semanas, para adaptarme bien al trabajo, conocer bien todo, aprenderme la gran mayoría de cosas que pueda. Después, obviamente, con el tiempo le van quedando más cosas, pero enfocarme 100% en eso. Y después, cuando llegue el momento, ponerme con otras cosas. No sé, de organizar, Yo, por ejemplo, todavía tengo en la mesa las cosas de la facultad, o sea, todavía no guardé nada. Igual también un poco es porque quiero hacer un video para YouTube, tipo de los libros que leí para esta última materia que hice. Pero tengo todo acá todavía, entonces todavía no tuve el tiempo de sentarme, organizar, guardar las cosas, ordenar.
porque estoy con la cabeza en eso. Entonces, en el momento que pude, me di cuenta que había una cuestión que yo tenía que hacer un trámite. Y ahí empezó. Que tenía que ir para un lado, para el otro. Después encima me tenía que hacer una radiografía, tipo, porque me lo pidió el médico. Después me di cuenta que quizás me voy a quedar sin médico. Entonces un montón de cosas y que yo lo quería solucionar lo antes posible. Y resulta que no se puede solucionar lo antes posible. Hoy estoy hablando desde el lugar de que todavía no lo pude solucionar. Y ya estoy resignada porque sé que no lo puedo manejar. Entonces, a mí, por ejemplo, que yo soy una persona que le cuesta mucho esto de las cosas que no puede manejar, las cosas que no puede controlar, en el sentido de solucionar problemas, esos problemas que no puedo solucionar me hacen mal. Me hacen mal, me estresan. Más me estresan cuando hago todo lo posible para solucionarlos y no se puede, pero no por culpa mía ni por culpa de otra persona, sino por el sistema. No se puede. Entonces, a mí me toma unas horas asimilar y decir, bueno, no se puede. No se puede. Esperaré que sea lo que tenga que ser. En el momento que se pueda solucionar, se solucionará. En algún momento igual se va a solucionar, no es que no tiene solución, pero no se puede solucionar ahora. Entonces no vale la pena que yo esté ahora pensando en eso, que igual lo sigo pensando, ¿no? en este problema, pero no lo pienso tanto. Y yo terminé estresadísima. Estresada mal. Y encima mi psicóloga tuvo un accidente de vacaciones, tipo se cayó, se lastimó y no está atendiendo. Entonces yo estoy hace como un mes, más o menos, sin ir a la psicóloga y me la estoy bancando fuerte, ¿eh? O sea, esa es otra cosa también que aprendí este año. O sea, puedo manejar cosas que antes no hubiese podido manejar. O sea, eso habla obviamente de que yo sigo creciendo en ese sentido. O sea, me cuesta un tiempo, pero me voy adaptando a cosas que antes quizás no me podía adaptar. Voy aceptando cosas que quizás antes no podía aceptar. Frustraciones, estrés. Voy manejando todo, obviamente a mi tiempo, pero lo voy haciendo. Y eso es algo que realmente tengo que reconocer. Estoy muy orgullosa de mí, porque me costó un montón. Aunque tarde, me costó. Y lo logro. Entonces, eso también es importantísimo para mí. Pero nada, siento que fue un año, la verdad, bastante bueno. Bastante bueno. Siento que disfruté mucho la última mitad del año, cuando estuve haciendo literatura norteamericana, en el sentido de la facultad, ¿no? Estuve haciendo literatura norteamericana e inglés, que yo tenía que hacer el idioma, y lo disfruté. O sea, yo sí había disfrutado, por ejemplo, cuando entré a la facultad, que había hecho teoría de análisis literario porque me encantaba la materia, pero después de eso, por ejemplo, me anoté en gramática este año y en literatura española medieval. Y literatura española medieval no la disfruté, gramática la tuve que dejar, pero esa literatura no la disfruté para nada, no me gustó, pero porque no me gustó cómo estaba dada. O sea, siento que el material tiene un potencial de ser tan interesante, de qué pasaba con la literatura en esa época, en ese lugar y demás, pero estaba dado de una forma que la verdad a mí me reemboló. Disfruté literalmente un solo texto de los que nos dieron para leer, que me pareció interesantísimo, un texto del 1500, que es Gisela Mirabella, que también es interesante, por ejemplo, leer en español antiguo, que uno quizás en el momento putea en arameo, más o menos, porque no se entiende una mierda, pero a medida que vas entendiendo y le vas agarrando la mano, lo valorás y te parece interesante. Y por ejemplo, Grisel Mirabella está en un español que es intermedio, o sea, no es ni el español antiguo ni el actual, pero lo entendés. Entonces, fue como bastante interesante las cosas que trataba también, pero bueno, no lo disfruté.
fue como, bueno, la tengo que hacer la materia. La tengo que aprobar porque no puedo no aprobar ninguna materia en el primer cuatrimestre. Entonces aprobé esa. Tuve que ir a final, todo, porque después me dio paja hacer una... para promocionar tenía que hacer una monografía y dije, ni en pedo. Entonces, nada, fui a final, rendí el final. Y después sí, me anoté en estas materias que la verdad las disfruté un montón. O sea, por un lado tenía la literatura, que a mí me encanta. Abarcaba también una época re interesante, o sea, para que se den una idea, leímos El Gran Gatsby, que yo ya lo había leído. Y que, por ejemplo, yo El Gran Gatsby, como que en el momento que lo leí por mi cuenta, no había entendido por qué era tan importante la novela. Ahora, cuando tuve las clases sobre el libro y vi todas las cosas que yo antes no había visto, lo valoré más, lo entendí. Y dije, claro, con razón. Entonces, no sé, después hubo igual obviamente textos que yo dije, qué vole esto, pero nada, la materia en realidad la disfruté bastante. Y era algo que, como que en el último tiempo, estos intentos fallidos de hacer gramática, qué sé yo, que eran una frustración, como que me hicieron olvidar que yo tenía que disfrutar la facultad. Y siento que ahora, por ejemplo, que tengo trabajo y que no voy a poder hacer una cantidad enorme de materias, o sea, yo ahora dije, bueno, hago 2, pude hacer 2, promocioné las 2 incluso, o sea, no tuve que... Voy a tomar agua. O sea, no tuve que ir a final, que para mí es un montón. Significa que pude hacer 2. Ahora, yo dije, o sea, antes de conseguir trabajo dije, bueno, voy a probar a hacer una más. Que esa una más tenía que ser gramática. Porque no puedo no aprobarla todavía, la tengo que tener ya. Pero ahora viendo que tengo el trabajo, no puedo. No me voy a someter a hacer una materia más porque sí, porque creo que puedo. O sea, realmente todavía no puedo. Voy a seguir con 2, que después veré cuáles. Muy probablemente. O sea, o me pongo a hacer un idioma y gramática, o me pongo a hacer gramática y una literatura. Y el idioma lo dejo para el segundo cuatrimestre. Porque yo en realidad, por ejemplo, quería hacer el segundo nivel de inglés y el primer nivel de italiano en verano. Resulta que mi facultad ofertó una sola materia, o sea, un solo nivel de un solo idioma, y es inglés superior, o sea, es el inglés 3. Y uno no puede hacer inglés 1, inglés 3. Tiene que sí o sí hacer el 2. Entonces yo no puedo hacer nada. Ni siquiera pusieron el 1 de italiano. No pusieron nada. Entonces dije, bueno, váyanse a cagar. Hasta marzo, más o menos, abril, no sé ni cuándo van a empezar las clases. Porque encima no se sabe nada. ¿Qué va a pasar? Me lo voy a pasar leyendo lo que a mí se me cante en las pelotas. No sé por qué tengo tanta sed. Lo que a mí se me cante en las pelotas. Y después sí, bueno, elegiré las materias que considere que puedo hacer. O que más ganas me dé hacer. Porque a lo que yo iba con esto es que ahora que realmente sé que no voy a poder terminar en el tiempo que yo quería, que yo esperaba y demás, y que encima estoy trabajando, entonces tampoco tengo tanto tiempo como antes, como que tengo que aprender a disfrutarlo, porque es algo que aparte, por ejemplo, a mí me pasa como que me olvidé, por ejemplo, que no lo voy a volver a vivir. O sea, yo ahora pienso, ¿no? No voy a volver a cursar literatura norteamericana. No me va a pasar de volver a leer por primera vez a Hemingway, no me va a pasar de volver a leer por primera vez a Faulkner, El Gran Gatsby. Ya también que ya lo había leído, pero no sé, hay un montón de autores que no me va a pasar nunca más de volver a leerlos por primera vez, de aprender. O sea, por más que en el momento yo lo puteaba al profesor, porque decía,
basta de decirme cosas de su vida y de lo que hacían, porque no me importa, porque después no me sirve para nada en el examen, obvio, pero después, si uno lo quiere leer, encuentra un montón de las cosas personales, que es lo que, por ejemplo, ¿no? Lo dije varias veces, a nosotros nos enseñan que tenemos que separar autor de obra. Pero yo no estoy de acuerdo en eso, porque a mí me pasó en un montón de obras que encontré el autor. Y me pasa que yo, por ejemplo, cuando quiero escribir, pongo mis cosas, pongo mi subjetividad ahí. Estoy yo en mi obra, entonces es imposible para mí separar a la obra del artista. Y me parece súper interesante, por ejemplo, yo hace poco había leído Ciudades de Papel, que es un libro de John Green, y en Ciudades de Papel uno encuentra un montón de cosas de John Green. No cosas personales del estilo, bueno, quién era John Green, la vida de John Green, no. Uno encuentra cosas, por ejemplo, como los autores que menciona, que son autores de donde, o sea, de su estado de origen, por ejemplo, o sea, del estado de donde él nació, en Estados Unidos, de una zona que, por ejemplo, es el Midwest, que es como el medio de Estados Unidos, encuentra un montón de cosas culturales del autor. Que si fuera ese otro autor, habría otras. Entonces, es como muy, en ese aspecto muy interesante, no sé. Yo no leí tanto a Pamela Stupía, que es una autora argentina que hace juvenil, fantasía, ahora se metió a hacer libros más adultos, pero conociéndola a ella como youtuber que es también, periodista, todo, es una genia esa mujer, siempre en los libros de ella hay cosas que le gustan a ella. No sé, había un libro, uno de los primeros, incluso el primer libro que ella escribió, que era juvenil, en el principio de cada capítulo ponía una canción. Entonces vos, que es algo como bastante novedoso en la literatura, que es que vos te pongas esa canción para leer el capítulo. Entonces te metes como en un mood, qué sé yo. Y la música que ponía era música que le gustaba a ella, obviamente. O sea, ella es fanática de Ed Sheeran y en el libro hay canciones de Ed Sheeran. Entonces vas a encontrar cosas del autor. Entonces, nada, es muy interesante porque en ese momento yo me di cuenta, por ejemplo, leyendo a John Green, todo lo que yo había aprendido. Porque yo, leyendo John Green, que es un libro que claramente no me dieron para leer, en Ciudades de Papel, digo, no me dieron para leer en literatura norteamericana, es un libro que busqué yo por mi cuenta, pude poner un montón de las cosas teóricas que yo había visto a la hora de leer ese libro y a la hora de analizar ese libro. Entonces dije, claro, bueno, yo aprendí todo esto. Y por algo la promocioné la materia, porque claramente lo aprendí. Voy a seguir tomando agua. Pero la verdad siento que este año fue como un año de un montón de aprendizajes, un año de un montón de momentos de enfrentarse a miedos, de, no sé, la vida mostrándome cosas como que con el tiempo las cosas llegan, las cosas se dan. Quizás no se dan de la forma que uno espera o de la forma que a uno le gustaría, pero se dan, están. O sea, si uno, por ejemplo, desea, como era en mi caso, conseguir trabajo, uno obviamente se tiene que mover, ¿no? O sea, no va a aparecer solo, pero si vos te pones en serio, en algún momento va a llegar. En algún momento va a llegar. Entonces, nada. Después obviamente uno se tiene que esforzar para mantenerlo, porque uno tiene contrato de 3 meses de prueba y después laburó como el orto los 3 meses, no hizo un carajo. Bueno, no te renuevan una mierda. Entonces también uno tiene que poner su voluntad. Si uno realmente lo quiere, tiene que ponerse. No sé, también es que este año fue realmente un buen año para mí. No sé, viajé a Mar del Plata, que era una ciudad que pensé que nunca más en mi vida iba a ir. Que si yo se lo digo a mi yo del 2021 o del 2020, se me cagaría de risa en la cara porque me diría, ni en pedo, no hay chance de que yo vuelva a esa ciudad de mierda.
y volví y la pasé bien e incluso generé como recuerdos nuevos y distintos, cargados de sentimientos distintos, que el día de mañana no me van a hacer decir qué ciudad de mierda. Tampoco me van a decir qué hermosa ciudad volvería todas las veces que sea posible, porque la verdad no es de mis favoritas, pero ya no está cargada de esa negatividad. Y realmente es algo que yo, les juro, pensé que nunca iba a volver a hacer. Pensé que nunca iba a volver a pisar. Yo una vez, cuando estaba planeando recién, que era como una idea que ni siquiera sabíamos si iba a pasar, hacer ese viaje, yo había visto en Twitter una foto de los lobitos marinos esos que cambian de color con el clima. Y yo dije, yo si voy me traigo uno. Y literalmente ahora en diagonal a mí hay un lobito marino que cambia de color con el clima. Que es una pelotudez, pero me encanta. me encanta tener ese lobito marino. Que incluso pensé que me habían cagado, porque cuando lo compré, creo que fue el mismo día, a la tarde, noche, se largó mal a llover y el lobito estaba azul. Y era como, no cambias de color. O sea, porque cuando llueve tiene que ponerse rosa, por si no tienen idea. Era como, no cambia de color. Después volví a mi casa, lo tuve acá, y hubo un día que se largó también a llover y se puso rosa. Y dije, sí que cambia de color, estaba trabado, no sé. Tipo, no funcionaba con el clima de Mar del Plata, funciona con el de acá. Pero nada, no sé. Hice un montón de cosas que pensé que nunca más iba a volver a hacer. Así que como que por ese lado también. O sea, siento que estoy como muy, muy orgullosa de todas las cosas que pasaron en el año, de todas las cosas que conseguí, las que logré. Y estoy orgullosa también de poder tener cosas que quiero que pasen el año que viene. Por ejemplo, con el podcast. El año que viene quiero tener el micrófono, que lo voy a tener. Lo voy a comprar ahora en enero, aunque no lo use ahora, digo, que lo tenga que usar recién en marzo, no me importa, lo voy a tener. Y también quiero que cambien los episodios. Quiero que me vean, aunque no sé todavía bien cómo va a ser eso, pero quiero que me vean. No quiero que sea solamente audio, obviamente en Spotify. Si lo quieren seguir escuchando audio, lo pueden hacer, pero quiero que en YouTube esté mi cara, esté yo hablando, me vean a mí, en el estado que sea, porque yo en realidad no tengo las mejores pintas cuando grabo, pero quiero que cambien ese aspecto. Y lo voy a hacer. Lo voy a hacer, sepan que lo voy a hacer. El año que viene vuelve de esa manera el podcast. Y estoy como muy entusiasmada porque quiero hacerlo, pero falta un montón. Pero todo este tiempo me va a servir para prepararme para eso. Entonces, nada, como que estoy muy, muy entusiasmada. Espero que ustedes que lo escuchan también. Porque nada, siento que es algo bueno y es algo que quizás también incluso atraiga gente que, no sé, como ahora está más de moda que uno vea a la persona que habla, no escucha tanto el podcast solamente audio. Quedé como vieja en ese aspecto, pero sé que también hay un montón de gente como yo que no le importa ver a la persona y lo quiere seguir escuchando en audio, entonces por eso queda en Spotify solamente con audio. Y lo mismo YouTube. Quiero seguir haciendo las cosas en YouTube, quiero seguir haciendo videos. Me está costando ahora porque no encuentro el tiempo, pero ya va a haber tiempo. Y voy a poder seguir subiendo los videos. Y nada, seguir disfrutando de la lectura, que es lo central realmente en mi vida. Es bastante central. Pero bueno, creo que eso es todo por este episodio. Como que fue un caos. Como el último del año pasado. El último del año pasado también fue un caos. Me acuerdo que había sido después de haber salido campeones, porque yo no había hecho un episodio en el medio. Después de haber sido campeones, tipo era locura. Hablando de cualquier cosa, haciendo tipo un balance, no sé. Pero nada, creo que eso es todo por este episodio. Si llegaron hasta acá, agéndense el 1 de marzo, que es cuando vuelve el podcast. Nada, va a volver, así que
en todo este tiempo que no haya episodios, mírense algún videito en YouTube que haga porque me serviría un montón. O sigan escuchando el podcast, pueden ponerse al día si no escucharon todos los episodios, tienen un montón de tiempo. Y nada, eso, agéndense, 1 de marzo, creo que cae viernes, así que es el primer viernes de marzo siempre. Vuelve el podcast a las 3 de la tarde en formato nuevo. Y nada, como digo siempre, tanto en la descripción de Spotify como de YouTube están los links a mis redes sociales, a las redes del podcast. Hay un link a Cafecito por si quieren aportar, aunque ya me vaya a comprar el micrófono para recuperar la platita, porque no sé cuánto me va a salir. Y nada, sepan que todo aporte es sumamente bienvenido y sumamente agradecido, porque no cobro nada, ni en Spotify ni en YouTube, así que nada, todo sale de mi bolsillo, loco. Pero nada, denle like, compartan los episodios, coméntenme lo que quieran, que yo lo voy a leer. En Spotify pueden calificarlo con estrellitas, si le dan 5 estrellas me ayudan un montón. Y nada, que tengan un feliz fin de año y un gran inicio de año nuevo, porque yo esto lo subo el 29, así que después viene fin de año y año nuevo, entonces nada, tengan un excelente fin de año y año nuevo, que arranquen con toda, y nada, volveré en marzo con un episodio nuevo. Adiós.